Buenos días a todos y todas. En nombre del señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla, a quien tengo el honor en este caso de representar, quiero daros la bienvenida a esta mesa redonda del programa de orientación profesional dedicado en esta ocasión al empleo público y las oportunidades profesionales en instituciones públicas nacionales y europeas. Esta jornada forma parte de las terceras jornadas del programa de orientación profesional que celebramos hoy en el Salón de Grado de nuestra facultad. Está especialmente dirigida al estudiantado de los últimos cursos en los grados de Economía, ADE, Marketing, así como los dobles grados de Derecho con ADE y de Derecho con Economía. Desde el decanato entendemos que una de nuestras responsabilidades es acercar a nuestros estudiantes a las distintas salidas profesionales que tienen a su alcance, no solo desde una perspectiva académica, sino también desde una visión realista, práctica y cercana. ¿Qué perfiles se demandan? ¿Cómo se acceden a estos puestos? ¿Qué competencias son necesarias? ¿Y cómo se desarrolla una carrera profesional en cada ámbito? Durante este curso ya hemos celebrado otras mesas dentro de este programa. En noviembre tuvimos una sesión dedicada al empleo público también, en donde contamos con la participación de la Armada y de la Agencia Tributaria. Posteriormente, en marzo, celebramos una mesa centrada en empleo privado, con la presencia de Iturri, Persan y Fundación Más. Con la sesión de hoy continuamos ese recorrido poniendo ahora el foco en instituciones y cuerpos profesionales que pueden resultar especialmente atractivos para vosotros como estudiantes. Os recuerdo que tanto esta sesión como las que he mencionado están grabadas y tenéis acceso a ellas a través del canal de YouTube de la facultad por si alguien está interesado en verlas. El objetivo de esta mesa es muy claro, que podáis escuchar de primera mano a profesionales que conocen bien estos itinerarios, que os expliquen qué oportunidades existen y que podáis plantear vuestras dudas con total libertad. A veces una salida profesional se descubre precisamente cuando alguien nos cuenta en qué consiste realmente su trabajo, cómo llegó hasta ahí y qué habría agradecido saber cuando estaba sentado como vosotros en esos asientos de la facultad. Bien, sin más dilación, voy a presentaros a los tres ponentes con trayectoria especialmente interesante y muy cercana a los perfiles formativos de nuestra facultad. En primer lugar, contamos con Carmen de Toro, que nace en Murcia, pero, y ella hace hincapié, hizo el doble grado en nuestra facultad, o sea que ha estudiado Derecho y Economía en la Universidad de Sevilla. Ha realizado práctica en Bruselas, en el Instituto Ludwig von Mises, y completó una estancia Erasmus en Pavía, Italia. Tras 2 años y medio de preparación, aprobó la oposición del Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y actualmente trabaja en el Tesoro Público en la Subdirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea. Bienvenida. Gracias. También nos acompaña Ignacio Gilabert, igualmente representante de la Asociación de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Ignacio sí es sevillano, estudió el doble grado en Derecho y ADE en la Universidad de Sevilla y durante su etapa universitaria participó en programas de movilidad, Erasmus y SICUE. Tras una primera experiencia profesional en la empresa privada, decidió preparar la oposición al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y actualmente trabaja en el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, en la Dirección General de Política Económica, participando en el diseño de medidas relacionadas con el mercado laboral. Como ya os dije, tenemos perfiles muy interesantes. A mi izquierda, y este caso ya pues es un doble placer, ¿por qué? Bueno, porque este maravilloso señor que tengo aquí sentado a mi izquierda, para mí ha sido compañero en el decanato, ¿de acuerdo?, donde hemos compartido los dos tareas de servicio a la facultad. El doctor Filippo De Pietro, economista de la Young Research Center, Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. Es profesor titular de la Universidad de Sevilla y cuenta con una amplia trayectoria internacional como profesor e investigador visitante en instituciones como la Stirling Business School, la Warsaw School of Economics, la Universidad degli Studi de Firenze, la Universidad degli Studi de Bologna y la Universidad de Barcelona, entre otras. A los tres
muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por compartir hoy la experiencia con nuestros estudiantes. La dinámica va a ser muy sencilla. Voy a darles ahora a ellos el uso de la palabra para que nos presenten durante 10-15 minutos por qué es muy buena idea aliarse y enrolarse en cada una de sus puestos de trabajo, y pasado este tiempo abriremos una sesión de mesa redonda en donde iré planteando preguntas, y la idea es que todas las dudas, cuestiones que os surjan, las guardéis para el final cuando hablamos el correspondiente turno de ruegos y preguntas. ¿De acuerdo? Creo que han acordado que empiecen por aquí, por la derecha, así que no te preocupes, yo sí que... Bueno, muy buenas a todos. Para Carmen y para mí es un placer estar aquí hablando con vosotros. Venimos de la universidad ambos, de aquí de la Universidad de Sevilla, y no hace tanto estábamos sentados como estáis vosotros, o sea que es un placer también pues poderos acompañar un poquito para ver posibilidades en el mundo profesional, ¿no? Carmen y yo pertenecemos al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Este nombre, que es tan largo, realmente originariamente proviene de dos cuerpos. El Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado, que tenían vocación más internacional de llevar las relaciones económicas y comerciales de España con otros países, y por otro lado el Cuerpo de Economistas del Estado, que son aquellos que se dedicaban un poquito más a la parte de análisis económico dentro de la Administración General del Estado, y concretamente en los ministerios y otras instituciones. Posteriormente, ambos cuerpos se acabaron uniendo y actualmente, pues, Carmen y como yo, tanto Carmen como yo, tenemos pues esa doble vertiente, una con vocación más internacional y la otra pues un poquito más de análisis puramente económico dentro de cada uno de sus respectivos ámbito. Aquí en esta diapositiva os dejamos simplemente para que lo conozcáis este cuerpo, que a priori es desconocido, o por lo menos comparado con como podría ser con otras oposiciones, pues la gente cuando se le habla pues lo tiene menos en la cabeza, pero tenemos algunos compañeros que han sido muy relevantes en la historia política y económica de España, ¿no? Sin irnos más lejos, el actual vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pues es compañero nuestro. Voy a explicaros brevemente las salidas profesionales que hay con nuestro cuerpo, que para mí sin duda es el principal activo que tenemos y concretamente por lo que yo me decanté a realizar la oposición. Realmente no nos encasillamos como en un camino único, sino que realmente es un cuerpo que permite una amplia versatilidad de puestos dentro de la administración. O sea, Carmen, por ejemplo, está en el Tesoro Público, mientras que yo estoy en el Ministerio de Economía, que si bien están muy relacionados, pues al final el trabajo que hacemos pues es muy distinto, y en un momento dado también podremos cambiar y en un futuro pues que ella viniera a mi puesto, que yo estuviera a lo mejor pues haciendo cosas relacionadas con las que hace ella, ¿no? Entonces, actualmente, como decía, pues aproximadamente el 70% del cuerpo, que somos 500 miembros en activo actualmente, se encuentra en destinos nacionales, sobre todo, como veremos, en Madrid, pero también hay compañeros que lo tenemos en las distintas comunidades autónomas, pero sobre todo en Madrid de ese 70%. Y después el 30% de los compañeros se encuentran en el ámbito internacional, que ahora también explicaremos un poquito cuáles son los destinos a los que se puede acceder fuera. Dentro de los destinos nacionales, la mayoría de compañeros, donde me incluyo yo, estamos en el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, ya sea llevando labores de economía, de comercio, hay distintas direcciones generales, y posteriormente pues otros compañeros pues están en el Tesoro Público, están en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en la Comisión Nacional de los Mercados de Valores, etcétera, ¿no? O sea que existen diversas agencias, instituciones donde también tienen una alta presencia pues también de técnicos comerciales y economistas del Estado. Hablando un poquito sobre los destinos nacionales, y ahora iremos brevemente a los internacionales, como vemos,
las opciones son muy diversas a nivel funcional de lo que se puede hacer. Y esta versatilidad es lo que yo creo que hace la posición muy interesante. Carmen, por ejemplo, se encuentra, como decíamos, en el Tesoro y desde el Tesoro pues lo que se hace es pues, ocuparse sobre todo de la financiación del Estado, es decir, emisión de bonos, emisión de deuda, etcétera. Pero también Carmen está llevando relaciones económicas y financieras con la Unión Europea, todo el tema de negociación sobre los presupuestos europeos, sobre las aportaciones de España, etcétera, pues todo esto se lleva desde el Tesoro. En mi caso, yo estoy dentro del Ministerio de Economía, en política económica, que lo que haríamos sería análisis económicos y formular la mejor política económica para el buen desempeño pues de la economía del país. Concretamente yo estaría en el mercado laboral, si bien pues también se llevaría pues, temas de vivienda, temas de industria, de transportes, etcétera, ¿no? Y por comentaros alguna cosita más, pues también habría competencia, política comercial, donde se analizan instrumentos financieros de apoyo a la internacionalización de las empresas españolas, o se llevan relaciones económicas bilaterales con terceros países y análisis macroeconómico, es decir, todas las previsiones de desempeño futuro de la economía española, pues a nivel de PIB, a nivel de empleo, etcétera, pues también hay una dirección general encargada de todo este tipo de previsiones. Después, como decía, pues existen no solamente el Ministerio de Economía, el Tesoro Público, sino que también hay representantes de nuestro cuerpo en distintos ministerios, como puede ser la Hacienda, el Ministerio de Consumo, etcétera, y después otro tipo de agencias, como hemos dicho antes, la CNMC, la CNMV, también CESCE, que se dedica a la internacionalización de la economía española, el ICEX, también muy importante, y después también otras instituciones como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Entonces, como veis, las opciones son muy variadas. Y después, pasando, habiendo visto ya un poquito la parte de destinos nacionales, pues comentaros también un poco la gran vocación internacional que tiene la oposición. España tiene unas 100 oficinas económicas y comerciales en el exterior, prácticamente una por capital de los países más importantes del mundo y en algunos países como Estados Unidos pues varias oficinas comerciales. Los consejeros económicos y comerciales pues se encargarán de llevar las relaciones económicas con el país, representando a España, como veis, gran vocación de servicio público, y también ayudando a las empresas que se quieran internacionalizar en dicho país. Por ejemplo, el consejero económico y comercial que estuviera, por ejemplo, en Nueva York, pues estaría muy en contacto con las empresas españolas que quieran empezar o quieran seguir manteniendo pues, la actividad comercial en Estados Unidos y concretamente, pues en este caso, pues en Nueva York, ¿no? Junto con ello existen otras instituciones financieras multilaterales, como puede ser el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o los bancos de desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, por ejemplo, Banco Africano, donde también hay compañeros nuestros y, pues por último, otro tipo de instituciones como, por ejemplo, la Comisión Europea, ¿no? Entonces, como podéis ver, se trata de una posición muy versátil, donde tanto se puede estar en España como el que tiene más vocación internacional, pues tiene muchas opciones de salidas al extranjero, donde a lo largo de la carrera profesional hay una cierta especialización, pero si bien los temas que se pueden ir tratando son muy variados. Y nada, sin más dilación, os dejo con Carmen, que ahora os va a explicar pues, el proceso de oposición. Muchas gracias. Pues nada, como para empezar los requisitos, pues los típicos de nacionalidad y cualquier licenciatura o grado. En los últimos años ha oscilado bastante la oferta de plazas entre 15 y 30, aunque bueno, la tendencia un poco como en todas las oposiciones es que se mantenga más bien más tirando a esa horquilla alta que a la baja. Por la jubilación de muchos compañeros. No es una oposición muy estudiada, digamos, entonces la ratio candidatos-plazas suele estar muy bien. Es por ello que se suele decir que una de las ventajas de nuestro cuerpo es que al final en el proceso selectivo se compite contra uno mismo. Y bueno, pues en los siguientes enlaces pues también podréis comprobar cómo funcionan los procesos selectivos que vamos a comentar a continuación. El proceso de examen se divide en 5 ejercicios.
El primer ejercicio es de tipo teórico-práctico, puesto que consta de un tipo test y, a continuación, una práctica que consiste en un dictamen de coyuntura económica. A continuación, tras superar ambos exámenes, pasaríamos a la fase de idiomas. Esta oposición destaca por requerir de saber 2 idiomas. El inglés sería obligatorio para todo el mundo y un segundo idioma en el cual se podría elegir entre varios idiomas, pues francés, italiano, etcétera. Y ello está relacionado con todos los destinos internacionales a los que podemos acceder. La clave es que sepamos representar los intereses de España en el extranjero en distintos idiomas. A continuación comenzaríamos con los exámenes más famosos, que son los orales, los típicos de sacar bola, y el tercero constaría de 2 partes, la parte A y la parte B. Se sacarían 2 bolas de cada parte y se descartaría una bola de cada parte. Y bueno, ahí tenéis los temas un poco: pensamiento económico, microeconomía, macro, vamos, todo seguro que os suena muchísimo. Y a continuación, el cuarto examen pues sería con una dinámica muy similar. Los tiempos y todo sería igual, y el procedimiento de sacar 2 bolas por parte y descartar una de cada. Y lo único que los temas cambian. En este caso nos centraríamos más en economía española y economía del sector público. Por último, tendríamos un quinto examen, que sería ya el colofón, y tendríamos 3 bolas, una sobre marketing internacional, otra sobre economía cuantitativa o econometría y otra de derecho administrativo. Podríamos descartar una de estas 3 partes, pero bueno, como vemos, en comparación con los otros exámenes, la carga ya sería menor. Es verdad que parece un procedimiento muy tedioso y lo es, pero bueno, yo creo que un poco en línea con todas las oposiciones a uno de la Administración General del Estado. Tampoco, bueno, luego lo comentaremos, pero no creo que haya que tenerle miedo per se a la oposición. Y bueno, me adelanto un poco a que, bueno, como veis, nosotros somos alumnos egresados de aquí, con lo cual sois totalmente capaces, tenéis la formación suficiente para acceder al cuerpo. ¿Cómo se podría preparar? Pues cuando se comienza, se puede comenzar directamente con preparadores individuales, y si no, a través de ICEX Campus, que cuenta con una academia, digamos, público-privada, en la que se organizan grupos de 4 o 5 personas para dar preparación presencial y en línea. Es decir, la oposición se puede preparar fuera de Madrid perfectamente. Y para preparar el temario, pues se cuenta con un temario, digamos, estándar en ICEX, y luego aparte hay un repositorio de apuntes dentro de la web de la Asociación de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. A su vez, seguramente contaríais con el temario de vuestros preparadores individuales. En el caso de los idiomas, todo depende del nivel con el que partáis de base, de si preferís estar en una academia. Y luego, para cuando se acerca esa fase del proceso, lo que se suele acudir es a preparadores de idiomas específicos. Con lo cual, bueno, todo está inventado y evidentemente cualquier duda que tuvierais, tanto del proceso como de la preparación, pues para eso están estas mesas redondas, que son muy interesantes. Y bueno, tanto Ignacio como yo, como la asociación, para resolver cualquier tipo de dudas que os pueda surgir. Lo que quería comentar es precisamente esto, que cualquier formación es válida. Somos un cuerpo, digamos, generalista, como Ignacio ha comentado, aunque hay una suerte de especialización a lo largo de nuestra carrera. Luego somos muy versátiles, lo cual implica que, sin ir más lejos, yendo a nuestra promoción, estudio Derecho y ADE, yo estudié Derecho y Economía, tenemos otro compañero de esta facultad que estudió Marketing, y los 3 hemos acabado aprobando la oposición. Y como comentaba, no es necesario vivir en Madrid. Lo que sí, que normalmente pues es una oposición exigente, lo cual requiere de normalmente estudiar la jornada completa. No obstante, depende todo mucho de la experiencia, o sea, hay muchas experiencias personales dentro del cuerpo en cuanto a preparación. Y además me gustaría puntualizar que se guarda la nota en algunos exámenes, pero en los últimos años por lo menos ese solo era el caso en idiomas, y a partir de un 7, pero bueno, hay que estar un poco atento a cada convocatoria para tener conocimiento de ello. Y nada, aquí os dejamos un QR de nuestra
o sea, de nuestra asociación, para que podáis hacer una encuesta, y antes de finalizar me gustaría hacer hincapié en eso, en la versatilidad, en que os quedáis más que con la parte de la oposición, con la parte que ha presentado mi compañero Ignacio de todos los destinos a los que podemos acceder, haciendo también hincapié que, por ejemplo, que la vocación internacional se busca, pero que no es obligatorio salir fuera, que creo que es algo importante. Así que nada, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Vale, sí, me encuentro en casa afortunadamente, así que muchas gracias, José Antonio, por la invitación y con mucho gusto, por mi parte, dar a conocer una institución que tenemos en Sevilla y que, puede ser de referencia por alguno de vosotros. Primero abro un paréntesis. Yo voy a hablar del Centro Común de Investigación porque esa es la institución que tenemos en Sevilla, que ocupa más de 400 personas y donde dentro hay oportunidad por los egresados de esta casa. Aún así, lo que son las instituciones europeas es un mundo mucho más amplio. Solo un minuto por esto. La Comisión Europea, las instituciones europeas son más que la Comisión, porque tenemos el Consejo, tenemos el Parlamento. En todas esas instituciones tienen muchos puestos de trabajo, porque es una actividad burocrática, con cierta carga administrativa y donde hay perfiles de varios tipos, donde los perfiles económico, financiero, contable, yo diría que son, y con perfil de derecho son los 4 perfiles más demandados, donde hay más oportunidades. Si uno pasa un tiempo buscando en la página web de EPSO, EPSO, que es donde salen todos los vacantes temporales o las distintas oposiciones disponibles para todas las instituciones europeas, verá que hay muchas oportunidades, sobre todo para los que han estudiado materia de tipo económico, financiero o jurídico. Ha habido una call de una posición famosa, se llama AD5 hace poco, van a salir a lo largo de estos 2 años, van por lo menos 4 más. Y hay muchas oposiciones que son específicas para finanza, auditores y contables, que son un tipo de funcionarios, se llaman FT, que son técnicos, son perfiles más técnicos, pero de esos perfiles donde hay un número mayor de posiciones que salen, un número mayor de oposiciones y también una mejor ratio para acceder. Dicho esto, voy a presentar lo que es la institución donde trabajo yo. El Centro Común de Investigación, JRC, Joint Research Center, por su acrónimo en inglés, luego vuelvo, es una de las instituciones que compone la Comisión Europea y estamos en 5 lugares. Estamos en Geel, en Karlsruhe, en Ispra, en Italia, en Holanda, en Petten y en España, aquí en Sevilla. A excepción de Sevilla, todas las demás sedes han sido elegidas porque eran las que hacían parte de un acuerdo que no sé si alguno de vosotros habrá estudiado en alguna asignatura, que es el Euratom, ¿no? La Asociación de Países sobre la Energía Atómica, que fue, eso duró poco debido a varios cambios normativos en cada uno de los países, pero sí se aprovecharon la sede. Por eso si uno visita la cita de Ispra, de Karlsruhe, de Geel, verá que para entrar están los militares, porque como hay investigación nuclear, son sitio protegido. Y en Sevilla fue, gracias a Felipe González, que cuando España empezó el proceso para entrar en la Comunión Europea, al principio siempre se empieza participando al presupuesto de investigación y la única cosa que se puede pedir en cambio es estar dentro de las instituciones donde se está aportando en el presupuesto. En ese caso, por cual pidió
en cambio que se creara una sede aquí, visto que se estaba buscando una última sede para el Centro Común de Investigación. Bueno, nosotros lo que hacemos es hacer la evidencia científica a la Comisión Europea. En estas 5 sedes, cada uno está más o menos especializada en distintos temas. Alguna tiene un perfil más científico puro, ¿no? Más en temas, como decía antes, energía nuclear, energías renovables o hasta de riesgos medioambientales, prevención de terremotos, desastres naturales y otro tipo de temática. Aquí en Sevilla nos ocupamos principalmente o casi exclusivamente en temas económicos. Principalmente temas económicos lo tratamos aquí en ISPRA en Italia, donde aquí tenemos un énfasis más territorial. Por lo cual, ese soporte a la política, ¿en qué consiste? Bueno, cada vez que la Comisión Europea se enfrenta al desafío de poner en marcha una nueva reglamentación, necesita basar esa nueva reglamentación en evidencia científica, por lo cual nosotros le aportamos esa evidencia científica por vía de estudios que nos piden directamente desde las distintas direcciones generales que tiene la Comisión Europea, que tiene 28 direcciones generales, que equivalen a las funciones de los ministerios del gobierno, ¿no? Tenemos la presidencia, luego cada una de las direcciones generales se ocupa de un ámbito distinto dentro de la Comisión Europea y cada vez que tiene que preparar alguna nueva reglamentación nos pide evidencia científica sobre el impacto. Nosotros que somos más de unidades económicas, sobre todo le damos soporte respecto a lo que son los impactos económicos en términos de empleo, de producción, de PIB, todas las variables macroeconómicas más importantes y en algunos casos también en temas más microeconómicos cuando son también de interés general. Aquí hay algunos números respecto, esto es el presupuesto que tiene el centro, son 380, el último presupuesto que es 380 millones anuales. Ahora estamos en la negociación del próximo presupuesto europeo y dentro de ese presupuesto europeo está dentro también el nuevo presupuesto del Centro Común de Investigación, que en este momento cuenta, 380 millones que son institucionales, más 80 millones que nosotros nos vamos ganando debido a proyectos propios que van, nosotros tenemos esa parte de dar soporte a la comisión respecto a los que nos pide, pero también tenemos el rol de anticiparnos a los nuevos desafíos y cuando decidimos de anticiparnos a esos nuevos desafíos pues buscamos esa financiación adicional para decir, mira, nosotros pensamos que de aquí a un año, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial es algo que dentro del Centro Común de Investigación se lleva investigando de hace ya. Yo entré la primera vez en 2018 y ya allí se estaba investigando el impacto de la inteligencia artificial cuando ChatGPT todavía no estaba ni pensado. Y cuando queremos enfrentarnos a esos desafíos más futuros, sí que tenemos de buscar una financiación que es aparte a la institucional, que la que sirve en realidad para hacer la investigación más propia de soporte a las políticas que se quieren llevar a cabo por parte de la Comisión Europea. Esto, temas de base de datos que tenemos a disposición, otros soportes que pueden interesar un poquito menos. Nuestra idea es no anticiparnos, integrar y ver el impacto que puede tener cada una de las nuevas reglamentaciones y políticas por parte de la Comisión Europea. Aquí un poquito de los varios principios básicos en que se basa nuestra actividad. Se hace mucho hincapié sobre el tema de una mejor reglamentación, se ha visto la importancia que tiene desde un primer momento escribir bien el sistema de reglas cuando se quiere reformar cualquier aspecto de la política económica que tiene la Unión Europea y donde, por ejemplo, en este momento estamos en un debate
profundo, muy largo y con muchos actores involucrados y no exento de polémica, que es la Performance Regulation del próximo presupuesto, ¿no? Nosotros, la Unión Europea trabaja con un presupuesto de 7 años. En 2028 termina el actual presupuesto y empezará otro donde cada vez el nuevo presupuesto intenta reflejar los desafíos que en ese momento la Unión se está enfrentando, y con todo lo que ha pasado en estos últimos 4 años, os puedo decir que hay mucha actividad dentro y se está intentando dar un cambio casi revolucionario en la conformación sea de cómo es estructurado el nuevo presupuesto europeo, pero de cómo están estructurados los fondos y hasta en su gobernanza. Por lo cual, también la forma de gestionarse, por lo menos en esta primera propuesta que hizo la Comisión en julio de 2025, en esta primera propuesta hay un cambio radical y está llevando un fuerte debate interno, visto que hay siempre resistencias por parte de quien pueda perder dinero y, entre comillas, poder negociador. Bueno, aquí, siempre un poquito para demostrar lo que estamos haciendo en este momento. Intentamos anticiparnos a tendencia de largo plazo, a aumentar la eficiencia y la efectividad de las elecciones políticas, por cual de su diseño, ver los efectos, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando en estos últimos años mucho sobre la marcha, porque van ocurriendo las cosas. Primero fue el COVID-19, que obligó a, por un lado, rediseñar la parte de fondo, la parte de presupuesto que había en marcha, para intentar utilizar ese dinero para rápidamente responder a ese nuevo desafío. También se ha constituido un nuevo fondo, lo que es el EDFF, ¿no? el Next Generation EU, que se creó apósitamente para intentar ayudar en esta estrategia de recuperación a aquellos países que se vieron más golpeados por la emergencia del COVID-19. Estamos terminando con eso y nos vimos con la guerra de Ucrania, que también ha traído nuevos desafíos como una inflación estructural más alta, con toda la consecuencia que tiene eso, o con la destrucción de la cadena de suministro, sobre todo en su parte energética, visto la exposición que tiene Europa hacia los productos hidrocarburos de la Federación Rusa. Yo trabajo exactamente en una unidad que es la Territorial Data Analysis Modeling. Mi equipo se llama TEDAM, donde nosotros tenemos un modelo de equilibrio general, se llama Spatial Computable General Equilibrium Model. Esos modelos sirven para propiamente diseñado para ver el impacto de las políticas públicas, porque tú tienes un estado ideal de la economía donde tú puedes de forma ascética intentar ver qué cambiaría si cambia un solo aspecto de la economía, por cual de la reglamentación, y ver qué impacto eso tiene. ¿No? Sabemos que en la realidad, ¿no? La complejidad que tiene el mundo, hay una coocurrencia de los eventos, es siempre difícil decir, bueno, ¿qué ha generado esto? ¿Ha sido lo que he hecho yo o ha sido la tendencia macroeconómica de fondo? Los modelos de equilibrio general sirven justo para intentar aislar el efecto de solo de la medida que estás estudiando. Se utiliza mucho para lo ex ante macroeconomic impact assessment, para la votación antes de la implementación, donde nosotros hemos hecho esa valutación de impacto del Next Generation EU, de ese fondo respecto a la recuperación del COVID-19. Hemos hecho la valoración de impacto de la propuesta que ha traído la Comisión al próximo presupuesto de 7 años. Hemos hecho la valoración de impacto de las nuevas reformas regulatorias de DG GROW, que es la Dirección General que se ocupa del crecimiento económico en Europa, de FISMA, de Connect, que se trata sobre la reglamentación digital, y por lo cual lo que va
lo que están legislando sobre la utilización de la IA. Y luego tenemos trabajos más estructurales que tenemos siempre con DG Enter, Trade, que es Comercio, Employment, y DG Regio, que es nuestra dirección general de referencia. Luego está el equipo econométrico, donde estoy yo dentro, donde nos ocupamos más en el monitoraje. Vamos monitoreando si efectivamente la reglamentación, esas nuevas medidas que se han impuesto, están generando los efectos que se habían anticipado por medio de la valutación ex ante, y vamos haciendo también valutaciones ex post, ¿no? Vamos a ver si la política, si los fondos, sobre todo los fondos, si los fondos que se han gastado para conseguir determinados objetivos efectivamente lo han conseguido. Por lo cual, si los que os preguntáis si la econometría es un examen que va a servir a posteriori, pues todavía, si uno quiere trabajar en ámbito que tenga un enfoque un poquito más de investigación, es fundamental. Aquí en Sevilla nadie podría entrar sin un conocimiento muy sólido de la econometría. Prácticamente es que el requisito necesario, pero no suficiente. Bueno, luego esto un poquito sobre nuestro modelo de equilibrio general, pero tampoco quiero entrar en términos muy específicos, visto que aquí nos interesa más el proceso de selección, aquí algunos trabajos que hemos hecho. Nosotros publicamos nuestro resultado en dos ámbitos, en un ámbito de comunicación interna de la Comisión Europea, dando directamente nuestro soporte a lo DG por medio de Policy Insight, Technical Report o directamente comunicaciones a las direcciones generales. Y luego tenemos un ámbito científico donde publicamos mucho en revistas científicas para tener esa validación, participamos en muchas conferencias para tener la validación de los sistemas de evaluación que utilizamos, para que haya también un debate con el mundo académico científico respecto a lo que vamos tratando y cómo lo vamos haciendo. Este es otro de nuestro producto estrella, el Territorial Economic Data Viewer, que podéis visitar, podéis ver, donde tenemos todas las estadísticas a nivel NUTS 3, pues a nivel provincia o a nivel NUTS 2, a nivel regiones, sobre la economía europea, por lo cual también alguien que está haciendo TFG, TFM, sobre temas más macroeconómicos o microeconómicos, hacemos mucho también temas de innovación. Pues aquí podéis encontrar datos que muchas veces la gente no conoce que existen, y nuestro objetivo a medio plazo de aquí bueno, en realidad en junio vamos a lanzar una nueva versión donde tenemos datos todavía más actualizados. Nuestra idea es ir más allá también de Eurostat, porque tener más datos a nivel más desagregado y más actualizado hasta que Eurostat. Bueno, me salto que otros estudios que hemos hecho sobre la utilización de fondos, la governance, etcétera. Pero bueno, lo que me he visto que vosotros en este momento estáis más interesados, bueno, ¿yo qué hago? ¿Qué puedo hacer? Dicho que las instituciones europeas es un mundo muy amplio donde podéis ver que hay muchas posibilidades de entrar a distintos niveles, sobre todo si uno está dispuesto a moverse a Bruselas, porque es más fácil haciendo el primer paso allí. En el Centro Común de Investigación nosotros buscamos perfiles más investigadores, por lo cual en realidad nosotros podemos ser el punto de referencia para quien después de graduarse le gustaría seguir su recorrido, su carrera hacia temas más de investigación, donde en este momento está abierto el programa de prácticas. Hasta el 12 de mayo podéis aplicar para ser seleccionado en práctica. Todas las instituciones europeas tienen programas de práctica donde, bueno, la práctica es remunerada, más o menos creo que son unos 1.000 euros al mes. Nosotros tenemos la nuestra propia. Sí que nosotros valoramos, sobre todo en caso de práctica, no mucho los títulos que uno pueda tener, visto que las prácticas son pensadas para quien acaba de terminar su estudio de grado, pero más esa actitud hacia
la investigación, sobre todo los que hay una parte cuando se va recopilando, si alguien quiere candidarse sobre el tema de motivación, de por qué que alguien quiere hacer una práctica en el Centro Común de Investigación, premiamos mucho esa parte si alguien tiene una actitud hacia la investigación. Si a uno le interesa investigar, le interesaría en un futuro dedicarse a ese aspecto de la economía. Además del programa de práctica, ¿qué tipo de perfiles se buscan dentro del Centro Común de Investigación? Bueno, por un lado hay perfiles técnicos. Nosotros tenemos, cada unidad tiene dentro de su secretaría le llamamos, tenemos una serie de trabajos donde tenemos a la persona experta en contabilidad, en auditoría, porque nosotros nos auditan muy en mucho, visto que es dinero público, y cada unidad tiene 4 o 5 personas especializadas en esos temas, pero si a alguien no le gusta, no tiene pensado dedicarse a la investigación, pero sí piensa de tener las capacidades en términos contables y en términos de auditoría, sí que hay siempre perfiles que buscamos en esos aspectos. Y luego todos los demás son temas más de perfiles investigadores. Nosotros tenemos 2 formas de entrar. Uno por medio de además de las prácticas, luego con contratos de trabajo, uno que le llamamos contract agent. Contract agent es un agente contractual, donde en la página web de EPSO, siempre en Europa siempre todo se publica en EPSO, o directamente en la página web de los distintos Centros Comunes de Investigación, Joint Research Center. Hay una parte en la página web donde pone vacancy, por lo cual vacantes, donde puede ver todas las vacantes que están abiertas en este momento para agente contractual. El agente contractual es una figura donde se le ofrece un primer contrato de 3 años que se puede extender hasta otros 3 años, con un total máximo de 6 años. No se puede uno quedar dentro del Centro Común de Investigación y en general dentro de la Comisión Europea por más de 6 años como agente contractual. Para quedarse más tiempo hay que opositar. Los perfiles que buscamos como agentes contractuales son personas que tengan un doctorado o 5 años de experiencia investigadora, igual que haya estado en alguna institución o que haya ido haciendo el doctorado. Usualmente la forma de demostrar que ha ido teniendo actividad investigadora por medio de las publicaciones científicas, participación a congreso o afiliación a centros de investigación. Luego, para ser permanente, tenemos oposiciones internas solo para la gente que trabaja o ha trabajado en el Centro Común de Investigación, o se puede entrar con las oposiciones generales de la Comisión Europea y luego intentar... la oposición de la Comisión Europea, en realidad, ¿cómo funcionan? En el Centro Común de Investigación y en la Comisión Europea. Tú opositas, cambian un poquito el formato de la oposición y entra en un listado. No entras en automático en un sitio, entras en un listado. En ese listado tú tienes acceso a todas las vacantes como oficial, por cual como permanente, que van saliendo en las distintas instituciones, agencias de la Comisión Europea. Y puedes, por lo cual, una vez que estás en ese listado, tienes derecho a participar en esa oposición, que es vía entrevista. Por lo cual, en realidad, hay 2 filtros. Primero es la oposición. La oposición me da la posibilidad de estar dentro de ese listado, pero luego tengo que seguir. Por lo cual, en realidad, para alguien que ha estado dentro ya la segunda vez, es mucho mejor primero entrar con una práctica o con un contrato de agente contractual, donde en el Centro Común de Investigación los buscamos con perfil de investigadores, pero en los otros organismos europeos no. Tú recién graduado puedes aplicar y entrar como agente contractual. ¿Por qué os digo eso? Porque luego también se oposito y también se pasó a la oposición, que cada vez es un poquito más fácil, porque están haciendo que la oposición
para que ellos puedan elegir sobre más candidatos. Pero una vez que yo estoy en ese listado, si luego no me conocen, si luego no me han visto trabajar, si luego no tienen referencia mía, en cada candidatura hay 7, 8 personas, de esas 7, 8 hay 2 que sí han trabajado allí, o que sí hay referencia suya, o sí se sabe que han trabajado bien, o sí un jefe suyo puede decir que efectivamente los 4 años, 5 años, 3 años, 6 años que pasó allí, trabajó bien. Es más complicado. Por lo cual, si alguien quiere trabajar en las instituciones europeas, que como le está pasando a España, también está pasando allí, los del gran cambio por edad, ¿no? También hay una generación entera que se está jubilando, por lo cual hay muchas oportunidades que están surgiendo y cada vez, por lo cual la ratio en este momento está bastante bien. Es verdad que esto se lo están conociendo cada vez más personas, por lo cual cada vez son más también lo que aplican por parte de todas las naciones europeas, pero es verdad que en este momento es un buen momento. Pero aquí acabo, mi consejo es acercarse primero con contratos de práctica o temporales para que uno vaya a ir conociendo dónde os gustaría más trabajar, y 2, para que os vayan conociendo, que es todavía más importante. Muy bien, gracias, Filippo. Bueno, pues hecha la introducción, vamos a empezar pues a hacer preguntas, ¿no?, que consideremos que sean interesantes. Entonces a mí me gustaría saber, para ponerlos en vuestros zapatos, ¿teníais claro, y hablo la pregunta a los tres, que queríais desarrollar vuestra trayectoria profesional en el sector público, o fue una decisión que surgió más tarde? ¿Cuál ha sido un poco la génesis? ¿Y qué os hubiese gustado que, puestos ahí enfrente, os hubiesen contado personas sentadas aquí que han vivido vuestra experiencia hasta el momento en el sector público? Comienzo yo. A ver, yo no tenía claro querer opositar ni querer... O sea, sí que tenía cierta vocación de servicio público porque, bueno, en mi familia pues sí que hay varios funcionarios y en ese sentido bien. Lo que pasa es que yo le tenía mucho miedo a la oposición, como imagino que algunos de vosotros. No conocía las oposiciones a técnico comercial economista del Estado, o sea, conocía a lo mejor algunas que sí que son más famosas, ¿no?, como para ser judicatura, para ser juez o fiscal, etcétera. Y entonces cuando las conocí y vi la gran diversidad de funciones que podían tener, y también un poquito el temario, yo vengo de ADE, la parte de economía pues la tenía pues menos a lo mejor que Carmen, pero una vez uno se pone a estudiar, realmente es muy muy bonita la oposición, el temario. O sea, imagino que es mucho de lo que veis vosotros en la carrera de economía de aquí. Y a partir de entonces pues nunca he vuelto a tener dudas. La verdad que la oposición es dura, pero también es muy bonita, y el trabajo pues es muy muy interesante. Entonces ese fue un poquito mi proceso. Bueno, en mi caso, el último año que estaba estudiando, la verdad es que era un mar de dudas. Me encontraba haciendo el Erasmus en Italia, en Pavía, y nada, pues la verdad es que no tenía muy claro si quería dedicarme al sector privado y al sector público, y al final lo que me llevó a decantarme por el sector público y sobre todo por nuestra oposición es precisamente que no te encasillaba en un sitio ni en unas funciones para nada, vamos. O sea, al final lo que me daba un poco miedo de estudiar una oposición es acabar haciendo un trabajo que no sabía si me iba a gustar. Entonces, por eso me lancé a hacer esta oposición, y la verdad es que no pude estar más acertada si eso es lo que buscáis. Porque, bueno, como hemos expuesto, hay multitud de variedad de cosas que podéis hacer a lo largo de vuestra carrera. ¿Y que me habría gustado que me dijeran si estuviera ahí? Pues precisamente lo que comentaba antes, que sois capaces de hacerlo. O sea, que realmente la universidad os proporciona las herramientas necesarias para que podáis aprobar una oposición de este tipo. Bueno, debido a los años también mi desarrollo es un poquito más largo, y lo que me ha pasado en la vida también, bueno, además siendo italiano que vive en España, por supuesto, no me lo esperaba de acabar aquí. Además yo soy también funcionario del Estado español, visto que soy profesor titular de esta facultad.
Así que voy directamente a la segunda parte, que es... Pues sí, a ver, el centro común de investigación es algo que se conoce poco, bueno, ahora se conoce un poco. Cuando yo llegué a Sevilla en el 2008, no lo conocía nadie, yo tampoco, visto que acaba de llegar. Lo conocí unos años después, porque me fui a Barcelona por una de esas estancias, y allí me lo contaron. Me contaron en Barcelona lo que había en Sevilla. Pues sí, me hubiese gustado... A ver, para alguien como yo que le gusta la investigación, probablemente en Europa es el mejor sitio donde estar. Por posibilidad, por compañero, por inquietudes, por condiciones laborales. Y si me hubiese pillado esto con 10 años menos, me hubiese enfocado a terminar allí, opositando y perdiendo el miedo que al principio te puedan mandar en lugar un poquito, no, a Ispra, que es, o a Gil, que yo he estado, son sitios donde puedes aguantar un tiempo, pero personalmente no más de 2 o 3 años. Muy bien, gracias. Bueno, vámonos al día a día. A mí me gustaría saber, cada uno de vosotros, en el día a día, qué tareas hacéis. Es decir, y ya apretando un poquito, qué os gusta, es decir, qué destacaríais como especialmente positivo o bueno, pero también vámonos a la parte negativa. ¿Qué parte no os gusta de vuestro trabajo del día a día que estáis desarrollando ahora? Bueno, en mi caso, como decía antes, yo estoy en la Dirección General de Política Económica y entonces lo que se hace en el Ministerio de Economía realmente es informar sobre distintas propuestas normativas, ¿no? Quiero decir, el proceso muchas veces de toma de decisiones de política económica en España, pues hay un ministerio dentro de todos los que son, ¿no? Que es ministerio proponente, y Economía tiene una voz, ¿no? Entonces, desde mi dirección general, lo que hacemos es análisis de impacto, análisis económico, y a partir de entonces, pues aportamos un cierto pronóstico de cómo podría afectar la normativa que se quiera aprobar, y proponemos en su caso pues alternativas o mejoras o cualquier tipo de cosa, ¿no? Entonces, lo que yo hago concretamente pues tiene un buen mix entre una parte jurídica, que al final está haciendo normativa, y entonces el conocimiento en derecho pues también es importante, también sin miedo, porque es una cosa que también se puede, o sea, no hace falta haber hecho la carrera de derecho ni mucho menos, sino que se puede coger trabajando, y pues también tiene una parte un poquito pues de análisis económico, ¿no? Sobre todo de análisis de datos, etcétera, que también es muy interesante. Todo esto es la parte buenísima. La parte mala, pues bueno, como todo es un trabajo, ¿no? Entonces al final pues hay días buenos, hay días que no lo son tanto, hay algunas tareas que son menos interesantes y que, bueno, pues ahí toca pues arremangarse un poquito y hacerlas, ¿no? Pero en general diría que tengo la suerte que es un trabajo muy interesante. Bueno, y eso, puntualizar que, claro, nosotros os podemos contar nuestro día a día, podríamos contar el día a día de tantísimos compañeros y serían diametralmente opuestos a nuestros día a día, con lo cual, bueno, os damos pinceladas sobre esto, pero que sepáis que hay carreras mucho más enfocadas a los datos, más cuantitativas, carreras más de derecho a la competencia, o sea que es muy ambivalente. En mi caso, mi día a día, pues mi subdirección se encarga de análisis, o sea, damos como un poco de apoyo a las negociaciones europeas en Bruselas en asuntos económicos o financieros. Entonces, bueno, me parece bastante interesante. O sea, lo que más me gusta es eso, que al final estamos con temas muy a la orden del día, los procedimientos de déficit excesivo, la negociación del marco financiero plurianual y ahora la financiación de defensa. O sea, lo que más me gusta es que los temas van cambiando y de que tú estás ahí en la negociación. Obviamente, yo no soy quien para decidir la posición de España frente a un tema, pero sí que puedo dar input, puedo dar un poco de apoyo a esa negociación. Lo que menos me gusta, pues bueno, al final que hay tareas un poco más... yo diría que en mi caso lo que menos me gusta es cuando te piden una cosa para allá y no te da tiempo. Sí, para ayer, exactamente, pero bueno, yo creo que eso pasa un poco en todas partes. También puntualizar, que creo que no lo hemos dicho, que Ignacio y yo llevamos un año trabajando, entonces, claro, tampoco, de momento no estamos muy desencantados, estamos más bien, tenemos más días buenos que malos.
Bueno, cosas parecidas. Uno, empiezo por la parte mala, sí, también en los para allá, porque en este momento exacto llevo trabajando unos días contra reloj, porque para mañana tengo que terminar, menos, yo estoy trabajando en este momento exacto sobre el próximo MFF, un Multiple Financial Framework, que es el presupuesto de estos 7 años, justo con la dirección general, se llama DigiBudget, que se ocupa, bueno, se ocupó de hacer esa primera propuesta y ahora de estar al mando de las negociaciones. Eso, a nosotros ahora mismo, visto todos los puntos que le han evidenciado donde varios estados, el Parlamento, Corte Europea de Auditores no están totalmente de acuerdo, debemos darle evidencia empírica sobre cómo han funcionado hasta ahora los fondos, el impacto que ha tenido, bueno o malo, determinados diseños, para que ellos puedan defender los cambios que están proponiendo debido a resultados, o por lo menos qué se mantiene, por qué se está manteniendo, y lo que se está cambiando, por qué se está cambiando, debido a que determinados objetivos se han alcanzado o no se han alcanzado. Y eso es un trabajo todo basado en datos y, bueno, con metodología donde sabes que luego te pueden atacar, porque claro, en economía, en análisis de datos, en econometría, uno puede decir, no, las elecciones están basadas en datos, como si fuera algo, aquí está el dato y nadie lo puede confutar. No, entonces no es así. Al revés, no hay nada más discrecional de un dato. No hay nada más discrecional de una estimación respecto, porque siempre al final la metodología es poner hipótesis sobre algo y por lo cual tiene que estar listo a que se te cae, si alguien decide que lo que has hecho está mal hecho o lo que habéis hecho está mal hecho, nadie te va a defender, te va a caer todo encima. Eso es la parte mala. Bueno, la parte buena es, bueno, que hace cosas que te gustan, tener ese sentido, sentimiento que lo que hace importa, porque hay alguien, bueno, que lo va a incluir o no incluir en un documento. Y luego tener la facilidad que si tú pides bueno, tengo necesidad de tener acceso a estos datos o de hablar con estas personas o de tener en contacto o tengo que irme a un sitio para que esto me enseñen cómo se hace esta cosa en concreto, la tiene a disposición. Muy bien, muchas gracias. Bueno, han ido saliendo aquí, bueno, pues algunos aspectos de vuestra formación que han sido importantes y a mí me gustaría saber qué asignatura o qué áreas de formación de esta facultad, tenemos 2 egresados, consideráis que son especialmente útiles para vuestro trabajo actual y en vuestro caso también para preparar las oposiciones que habéis superado no hace tanto tiempo. Bueno, pues en mi caso valoraría mucho, bueno, pues por la parte de la Facultad de Derecho, pues todos los estudios jurídicos de allí, y de la parte de Economía, como decía, yo hice la parte de ADE, no he hecho Economía, ¿no? Entonces, pues la parte más de Economía pura fue una cosa que tuve que estudiar más bien durante la oposición, ¿no? En todo caso, creo que el conocimiento con el que se sale en la facultad de aquí, concretamente del grado en ADE, en la parte de contabilidad y en la parte de finanzas, pues es bastante fuerte, ¿no? Entonces yo diría que eso también pues ayuda mucho. También en la oposición pues también hay una parte muy importante de empresa, ¿no? Economía de la empresa, etcétera. Y también creo que muy interesante para el trabajo, no concretamente donde estamos Carmen y yo, pero compañeros de la promoción que sí que hacen análisis de empresas, de viabilidad, para ver a cuáles a lo mejor tienen proyectos viables a la hora de internacionalizarse, etcétera, y creo que esas asignaturas pues son de mucha utilidad. Bueno, en mi caso me cuesta un poco resaltar alguna asignatura porque si os habéis fijado en las diapositivas es que realmente, bueno, para alguien que haya estudiado el grado de Economía, literalmente el temario es la carrera 2.0, como yo digo, entonces todo os va a servir, o sea, todas las asignaturas, o prácticamente todas, es que historia económica, historia del pensamiento económico, o sea,
cualquiera. Sí que me gustaría aprovechar para destacar la labor, en mi caso, de los profesores de microeconomía que tuve, porque sí que fueron de los apuntes que más utilicé, bueno, por circunstancias varias, porque me gustaban las asignaturas también durante la oposición. Entonces, bueno, aprovecho para saludar a Teresa, a Rocío, a Antonio, que seguro que os han dado clase también a vosotros, y agradecerles su trabajo porque, desde luego, yo creo que fue muy bueno. Bueno, sí, mi caso más el conocimiento del doctorado, postdoctorado, lo que he explicado, pero bueno, sí, aquí son todos economistas. Bueno, algo que puedo decir, nosotros tenemos 4 egresados que también son doctores de la Universidad de Sevilla. O sea, excluyéndome a mí, que no soy egresado de la Universidad de Sevilla, pero sí soy doctor de la Universidad de Sevilla, tenemos otros que fueron nuestros estudiantes, luego 2 de ellos se doctoraron también con nosotros, otros 2 se doctoraron fuera y están allí con nosotros. Muy bien, como ya hemos visto, en concreto para la oposición de economista del Estado es necesario dominar 2 idiomas. También hemos visto cómo, creo, y ahí iría un poco la pregunta, el conocimiento de otros países de la propia Unión Europea considero que debe ser algo importante. Y eso es lo que le cuestiono a ellos. La experiencia que habéis vivido de vuestras estancias Erasmus, SICO en tu caso, si no recuerdo mal, ¿qué porcentaje le daríais de que al final os hayáis decidido por lo que cada uno estáis haciendo ahora mismo? Bueno, a ver, yo creo que las experiencias internacionales, pues en nuestro caso, a ver si Carmen lo comparte, pero son muy enriquecedoras, ¿no? Al final de conocer pues a mucha gente de otros países te abre muchas puertas, ¿no? Y sobre todo te abre mucho la mente. También, coincidentemente, como hemos dicho, de los 2 idiomas que hay que hacer a lo largo del proceso selectivo de la oposición, inglés obligatorio y un segundo idioma que se puede elegir dentro de los idiomas más hablados del mundo, ¿no? Y concretamente Carmen, pues que estuvo de Erasmus en Italia, pues ha acabado haciendo italiano, el segundo idioma, y yo que estuve en Alemania, pues yo hice alemán. En todo caso, y de cara al estudio de la oposición, que me imagino que es lo que más les puede preocupar, el conocimiento del segundo idioma es muy importante, el examen es exigente, pero también hay preparadores de idiomas concretamente para el estudio de la oposición. Es decir, no hay que saber el segundo idioma de manera perfecta como requisito previo para opositar, sino lo que hay que tener es como, en general, para el resto de la oposición, pues muchas ganas, ¿no? De aprender, de echarle horas, esfuerzo, de leer muchas noticias en el idioma, de practicar conversación y de dar clases con profesores, pero en todo caso eso, ¿no? que el segundo idioma, que para muchas personas pues supone una barrera pues muy importante, pues decir que si bien tiene gran importancia, es una cosa que también se puede ir preparando. Pues suscribo sus palabras y efectivamente para mí el Erasmus en este caso fue importante. En el primer caso, porque cuando estuve en mi estancia en Bruselas fue de Erasmus prácticas también, y en ese caso se me abrió un poco la mente de decir, vale, tengo cierta vocación internacional y me gusta esto y podría ser una salida. Aunque me gusta mucho España también, por eso decidí hacer esta posición. Y en el caso de mi segunda experiencia Erasmus en Italia, pues sí que me dio confianza de decir, yo tenía el francés muy oxidado, bueno, el francés típico que damos todo en el instituto, en el colegio, y dije, jope, pues a lo mejor con el italiano puedo, y efectivamente me sirvió mucho. A mí al principio los idiomas era algo que me generaba un poco de inseguridad. Yo no he ido a un colegio bilingüe ni nada, pero yo creo que hay que enfrentarse a ello y sobre todo que cuanto antes os pongáis, eso sí, porque ya no solo para nuestra oposición, sino para la vida en general, o sea, el inglés es indispensable y tener un segundo idioma pues siempre suma. Pues sí, hombre, para trabajar en la institución europea es obligatorio también, además del inglés, un segundo idioma distinto del vuestro idioma de origen, por lo cual hay que saber inglés y un idioma más, y además a nivel avanzado. Luego, la experiencia internacional. Yo fui vicedecano de Relaciones Internacionales de esta facultad, por lo cual, como no voy a decir que no es importante irse fuera, además también fui promotor de algunas doble titulaciones internacionales que, bueno, vosotros pilla ya, creo, terminando, pero
Espero que se promocionen, sobre todo los que vayan empezando, matriculándose a la facultad, porque yo creo que es el futuro de la universidad y los de ir estudiando en distintos sitios. No, o eso, o estamos destinados a que nuestro papel vaya reduciéndose. Yo, como estudiante en su momento, hice el Erasmus y me cambió la vida y fue el año mejor de mi vida, y yo creo que todo lo que me ha pasado desde ese momento es debido a ese año, por lo cual, para quien todavía tiene posibilidad de hacerlo, hacerlo. Muy bien, bueno, pues llega vuestro momento. Vamos a abrir el turno de preguntas, así que si sois tan amables, pues levantáis la mano y os dirigís bien a una persona concreta o a la mesa en general. Si eres tan amable, dices tu nombre, ¿de acuerdo? ¿Y qué grado estás haciendo ahora mismo? Mi nombre es Cristian y estoy cursando primero de marketing. Y quería preguntar cómo consideráis que fue esa parte de vuestra vida en la que os estabais preparando para la oposición, en la incertidumbre de acabo de terminar la carrera, no tengo muy claro exactamente y me voy a meter de lleno a un trabajo. ¿Cómo supisteis de esa salida? Vale, pues a ver, respondiendo a la pregunta, yo por lo menos la posición la concebía antes de empezar porque le tenía bastante respeto al proceso completo y además a la incertidumbre, ¿no? de no saber tampoco que nadie te asegura que vayas a aprobar, ¿no? que puede ser que tengas bueno, que cambiar tu rumbo, ¿no? Y la consideraba un poquito como una especie de caja negra, ¿no? Que entonces, bueno, pues a cambio de un buen futuro, pues uno cambia una serie de años en los cuales pues lo pasa mal y está pues estudiando mucho. Y para nada fue así. Quiero decir, pues son años duros, son años exigentes, pero también son años en los cuales la vida sigue pasando. Uno sigue haciendo nuevas amistades, se conoce mucho a sí mismo, pasa momentos buenos, pasa momentos malos. Entonces, el proceso para mí, en lo personal, ya no solamente en lo académico como tal, pues fue bastante enriquecedor. Y después también quería destacar que, bueno, Carmen y yo, pues al final hemos conseguido aprobar, pero en todo caso, para otros compañeros que han estudiado la oposición, al final no han conseguido superar todo el proceso, el conocimiento que se adquiere es muy importante y es muy valioso. Entonces, yo compañeros que han dejado la oposición, pues no han tenido problema ninguno en integrarse en el sector privado al mismo nivel que otros compañeros de la facultad que directamente decidieron pues colocarse en alguna empresa en el sector privado, ¿no? No ha supuesto para ellos que yo haya visto ningún tipo de desventaja, porque realmente el conocimiento que se adquiere es muy útil y está muy bien valorado, ¿no? Aparte de la capacidad de esfuerzo, de resistencia, etcétera. Y por último, quería destacar también, porque lo considero importante y de hecho también para mí pues lo tuve mucho en cuenta a la hora de opositar, que existe otra oposición del grupo, en este caso A2, que se llama Diplomado Comercial, que comparte mucho conocimiento con la oposición de técnicos comerciales y economistas del Estado. Entonces, pues hay muchos compañeros que preparan ambas oposiciones a la vez en algún momento o que, después de estudiar muchos años esta oposición, pues al final pues acaban haciendo la otra oposición y también es una oposición que es maravillosa y que también ofrece un montón de posibilidades. Por añadir algo, en mi caso yo me lo planteé como, a ver, existe incertidumbre, pero para mí el beneficio esperado era superior a la incertidumbre, a lo mejor enfrentarme a un máster que no tenía a lo mejor claro cuál, etcétera. Es verdad que yo creo que cuando uno se enfrenta a esa decisión hay que hacer un ejercicio de honestidad consigo mismo, pero siempre un poco sin miedo, tampoco pasa nada por probar. O sea, yo creo que nunca te vas a arrepentir de por lo menos probar, por lo menos ver el temario, de estar aunque sea unos meses. Y sobre todo yo creo que la clave es un poco en línea de lo que decía Ignacio, de ser feliz en el día a día. Al final va a haber días buenos, días malos. En convocatoria pues obviamente vas a estar
peor o bajo más presión, pero si tú eres feliz con tu rutina diaria, yo creo que esa es la clave. Bien, ¿más preguntas? Tú inténtalo, a ver si te dejamos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por las presentaciones y por los consejos. Yo soy profesor aquí en la facultad y habéis hablado mucho de impacto, ¿no? De impacto a priori, incluso a posteriori o a lo largo ¿no? de las políticas. Me ha encantado escuchar que se proporciona evidencia empírica. No sé si los que deciden al final la tienen en cuenta o no, ni de qué manera, pero bueno. Pero sobre el tema del impacto, seguramente será lo que yo imagino, pero me gustaría que me lo aclararais. Cuando habláis de impacto, entiendo que es, como se dice ahora, impacto 360, ¿no? No es porque uno tiene la deformación de que ese impacto sea solo económico-financiero. Seguro que también hay aspectos de lo que ahora se llama ESG y tal, ¿no? Me gustaría que lo aclararais, si es posible. Bueno, en nuestro caso depende de varias cosas. Muchas políticas hasta no tienen un impacto económico de per se, en sentido. Cuando hicimos los trabajos para DG Connect, los impactos primero son sobre el tema de la privacidad, de la consecuencia que puede tener o el impacto que puede tener en tener que movilizar recursos para la construcción de la infraestructura de data center, el impacto en la emisión de CO2, y cómo esto va a cargar cada país de la Unión en tema, porque claro, sabemos que tenemos una serie de límites de emisión regulados por un mercado de derechos. Y eso, más la emisión aumenta, más aumenta el coste de comprar derecho de emisión. Pero también hay todo ese tipo de impacto. Como decías tú, bueno, en teoría te pueden escuchar o no escuchar. Es verdad que luego las elecciones son siempre políticas cuando hay dinero de por medio. Y si tú puedes prestar una evidencia, pero si un grupo de países dice de aquí no pasamos porque si no mi electorado no me deja seguir en el poder. Pero por lo menos tenía que hacer referencia al hecho que, bueno, que la Comisión estudió esto, que luego ha sido el Consejo Europeo que no ha permitido o ha decidido cambiar por tema político, pero bueno, se queda escrito negro sobre blanco cuál era la evidencia, hay que reflejarlo en todos los documentos. Y luego sí, los temas ambientales están perdiendo. Si somos honestos, si fuéramos aquí un debate europeo no lo diría, pero a ver, aquí va a ganar defensa. Aquí hay un problema, Estados Unidos está de retirada, Europa tiene que tomar un rol, todos los demás van a perder dinero, defensa va a ganar un presupuesto nuevo, las regiones se van a pesar un poco menos y los temas ambientales van a pesar menos. Aquí los próximos años se va a centrar en la defensa común. Bueno, por la parte que nos corresponde a nosotros, el análisis de impacto pues es muy importante, ¿no? Al final destacaría que dentro de, por lo menos, el Ministerio de Economía, pues existen diferentes direcciones generales y diferentes subdirecciones, ¿no? Cada una encargada un poquito de un ámbito más concreto, ¿no? Entonces, por ejemplo, donde estaría yo, el análisis de impacto, pues serían de medidas que afectan al mercado laboral y lo que intentaríamos ver sobre todo es impacto, pues a lo mejor sobre empleo, sobre salarios, etcétera, ¿no? Pero sí quiero remarcar que sí que hay mucho contacto entre subdirecciones y también con otros ministerios, ¿no? Entonces, cuando se va a aprobar una cierta normativa, pues cada ministerio pues tiene un poquito sus aportaciones, ¿no? Oye, pues nosotros creemos que esto puede tener este impacto sobre su área pues de expertise, por así decirlo, ¿no? O de conocimiento. Nosotros estamos un poquito más centrados en el área económica, ¿no? Cuando otros ministerios estarían, pues por ejemplo, el Ministerio de Hacienda estaría muy, muy preocupado por ingresos y gastos públicos, ¿no?
No quiere decir que no nos preocupa a nosotros, ni mucho menos, y también lo tenemos muy en cuenta y lo intentamos analizar, pero el Ministerio de Hacienda pues sería quien estaría realmente enfocado en ello, ¿no? Entonces, al final es un trabajo de mucha gente de distintas áreas de conocimiento y donde se pone en valor un conocimiento común para al final que las decisiones que puedan tomar, como bien decía Filipo, pues al final las decisiones políticas, pero que estén basadas lo mejor posible en un criterio técnico. Bien, ¿más preguntas? Bueno, yo tampoco soy alumna, he sido alumna y creo que es muy interesante que a los... No me hace falta, yo hablo muy fuerte. Creo que soy muy... que hablo fuerte. A ver, perdón. Lo que quería comentar es que una de las cosas que me parece muy interesante que hayáis venido, sobre todo por vuestra juventud. Filipo también es joven, menos, pero también es joven. Es decir, porque, claro, la gente, yo vengo con alumnos de primero que muchas veces pues se desincentivan muy pronto porque no ven hacia dónde van, porque es muy pronto, ¿no? Pero también es bueno que le digáis ese tipo de salidas para que a lo mejor se animen. Sobre todo yo le agradezco a Carmen que haya citado lo de la microeconomía, porque casi nadie le piensa que puede servir para nada y que, bueno, a veces, ¿no? Sobre todo por el procedimiento de marketing, y creo que por lo menos para estudiar esta posición está claro que era valiosa. Por tanto, ya tiene un papel adicional en ese sentido. Pero quería preguntarle cuántos años de vuestra vida habéis invertido en este proyecto, si es posible decirlo, claro. Bueno, pues en mi caso que estuve 2 años y 5 meses desde que empecé a opositar hasta que aprobé. Sí, yo en mi caso fueron como 3 años y 3 meses aproximadamente. Yo creo que la media, si no me equivoco, está más o menos en 4 años, puede ser. Sí, yo diría que más o menos 3 y medio. Sí. 3,5, 4. 3,5, 4. Entonces, o sea, es una media que tiene mucho sentido porque el temario es muy extenso, ¿no? Al final, el sistema un poquito de estudiar pues es por vueltas, cambiando todos los temas del temario y cada vuelta pues va siendo un poquito más rápida, ¿no? Entonces, la primera vuelta pues suele durar mucho tiempo por la cantidad de información que hay que ir abarcando y que hay que ir digiriendo poco a poco, ¿no? Después en nuestra promoción pues tenemos gente que ha tardado más y gente que ha tardado pues menos, también año y pico, y después también hay compañeros que han tardado pues 6 años a lo mejor, ¿no? Entonces al final cada uno pues con sus circunstancias personales pues... Sí, justo iba a decir eso, que al final las medias son eso, son medias. Pero por decir un rango, en nuestra promoción justo tenemos desde una persona que se la preparó en el último año de carrera y la sacó, hasta una persona que se la sacó en 7 años. Con lo cual las medias son eso, medias, pero bueno, para que tengáis una idea. Hombre, no obstante, poner en contexto, cuando uno es joven le cuesta más trabajo, pero creo que poner en situación ese tiempo a lo largo de la vida no es tanto. Sí, sobre todo, como dices, si la apuesta ha sido personal y ha intentado buscar cada día, ¿no?, un nuevo proyecto y estar a gusto. Exactamente. Aprendiendo, que creo que es lo más importante y lo que hay que transmitir. Es que lo que haga uno, que lo haga con pasión. Es decir, incluso eso, porque como habéis dicho, y creo que es muy interesante, que si no se aprueba, o si uno pasa cualquier cosa en la vida que le retira, que se hace retirarse, que hay posibilidades de ir al mercado privado, porque sus conocimientos ya son valiosos. Claro, al final yo lo que quería destacar es que cuando estaba a lo mejor ahí, sobre todo siendo alumna de primero, al final lo que quieres es acabar la carrera, se te hace muy largo y es como quiero trabajar. Al final, cuando pasan 3, 4 años desde que te has sacado la carrera, lo pones en contexto, te comparas, al principio cuando estás opositando te comparas con tus compañeros que a lo mejor están en el sector privado y dices, jope, es que ellos ya están ganando dinero, es que ya están independizándose tal, pero en contexto no es tanto, porque casi todo el mundo hace un máster y luego tiene que hacer las prácticas, por ejemplo, en el caso del máster de acceso a la abogacía, o sea, al final casi todo el mundo, tal y como están las cosas, tiene que seguir estudiando. Entonces, bueno, porque lo tengáis en cuenta. Yo quería hacer un pequeño alegado a la micro y la macroeconomía. A ver, con la facilidad
que vamos a tener cada vez más el acceso y a la facilidad de analizar los datos. Lo único que nos distingue es entender que los resultados cuando salen se siguen lo que son las distintas teorías económicas. O sea, tú puedes sacar resultados de todo tipo y lo único que nos va a distinguir es la capacidad de interpretación, sobre todo todavía antes, porque luego tú puedes utilizar siempre esos medios para escribir, pero entender si lo que te está saliendo tiene sentido o no tiene sentido. Y algo tiene sentido o no tiene sentido solo si uno tiene un conocimiento muy profundo de la teoría económica. Nosotros, sobre el tema de innovación, eso es fundamental. Y si no, te pierdes muchas horas haciendo cosas equivocadas si uno no tiene ese fuerte conocimiento teórico de las cosas. Yo creo que es la cosa más importante de la universidad en general. ¿Más preguntas? A ver, yo no quiero dejar escapar la posibilidad de que tenemos aquí pues, personas que están elaborando estudios y en concreto sobre el mercado laboral, de qué es lo que está ocurriendo y sobre todo qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces a mí, en la medida que le sea posible, me gustaría saber cómo, bueno, en esa parte de estudio que estás realizando, ¿cómo ves, Ignacio y Filipo, la evolución del mercado laboral para los próximos años y el nivel de afectación que va a tener con la inteligencia artificial? Bueno, empezando por el final, yo creo que la parte de inteligencia artificial, por lo que he comentado un poquito antes con Filipo, igual él va a poder decir un poquito mejor porque desde el Ministerio de Economía no estamos investigando como tal sobre este aspecto. En cuanto a la evolución del mercado laboral, diría que ahora mismo la economía española pues, se encuentra en un momento bastante dulce, ¿no? O sea, está habiendo un crecimiento superior a otras economías compañeras de la Unión Europea y en general pues se está creando bastante empleo, ¿no? Entonces, diría que el pronóstico, pues en principio parece bueno, ¿no? Después, como todo, pues la economía pues muchas veces tiene los famosos ciclos, ¿no? Y entonces, pues si estamos ahora en vacas gordas, pues puede que vengan flacas y también hay que estar preparados y adoptar las medidas de política económica, pues también teniendo en cuenta, posibles situaciones negativas y cómo se puede proteger el empleo. Y en este sentido, y volviendo también a lo que ya hemos tratado un poquito, resulta muy importante, yo creo que la formación continua y sobre todo con la cantidad de cambios que está habiendo en el mercado laboral a nivel de competencias. Es decir, no, Carmen y yo, por haber sacado la oposición, no significa que ya no vamos a volver a estudiar nunca más y ya dedicarnos a trabajar, sino que al contrario, hay que estar siempre al pie del cañón, pues buscando un curso para formarse, un máster, intentando aprender a integrar y utilizar la inteligencia artificial, y yo creo que eso va a ser muy clave en el mercado laboral, ¿no? Esa formación continua, porque cada vez las cosas son más cambiantes y sobre todo con la rápida aceleración de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, estar preparado, no dar por sentado que uno tiene el conocimiento, sino tener siempre esa curiosidad por ir aprendiendo. Sí, bueno, está en la frontera, ¿no? A ver, no es fácil decir exactamente el impacto de la inteligencia artificial en el empleo, porque tampoco sabemos exactamente cuál es el potencial máximo de la inteligencia artificial. Sabemos dónde está ahora, más o menos. El famoso paper de Anthropic que sacó sobre la task, no sobre la tarea que ya puede hacer o no puede hacer, pero no sabemos dónde llegará, si es una función exponencial o sea una solenoide, no sé si se va a parar. Una tendencia sí es clara, quitándose si es sustitutivo o complementario. Una tendencia es clara que venía de antes, la inteligencia artificial lo está acelerando. Las empresas se están convirtiendo en marcas. ¿Esto qué significa? El empleo medio por empresa no para de bajar y no para de bajar, pero el empleo en general sube, porque lo que va a subir son el trabajo individual. O sea, vosotros con inteligencia artificial vais a ofrecer productos, que seáis vosotros mismos, productos, servicios, y vosotros o la generación después, bueno, o para vosotros al principio trabajáis para la empresa y luego parte de vosotros trabajarán de forma externa, pero el mercado del empleo uno lo ve desde Estados Unidos claramente,
se va a convertir de personas que van a trabajar por cuenta propia, dando servicios a empresas o al público en general. Y seremos consultores de una agencia pública, haremos un trabajo a una granja, ayudaremos a los que venden queso a que vendan queso fuera. Es decir, hay un mundo de la actividad productiva rural o también empresarial manufacturera, que sigue estando allí, también sin proporción un poquito más pequeña, pero que va a necesitar asistencia continua siempre. Y seáis vosotros los que tienen los títulos, los que están estudiando y los que entran en contacto antes con la inteligencia artificial, lo que van asesorándole. Bueno, la semana pasada alguien me enseñó cosas que se pueden hacer y de cómo pueden servir como consultoría a las empresas, que ya alguien de vosotros podría hacer, montar su consultoría y ganar bastante dinero asesorando a las empresas del mundo rural, por ejemplo, que están todavía lejos de tener acceso a ese conocimiento por temas culturales. Esa es la tendencia que se va a tener, eso sí. ¿Cuándo va a pasar? Yo siempre digo, el futuro llega un poquito después de lo que pensamos. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Hola, mi nombre es Álvaro, yo estudio marketing y me gustaría saber de vuestra parte como estudiante qué cosa os ha ayudado más para adaptaros a la vida laboral. Ya sea, por ejemplo, el Erasmus, los idiomas, una asignatura en concreto, no sé. Bueno, en mi caso, como he dicho antes, un poco todo. Tanto la formación, bueno, como estamos en el sector público, a mí sí que, a nosotros sí que nos ayuda bastante la formación que hemos recibido en la universidad. No sabría decantarme por un área específica o por el idioma, o sea, creo que al final todo es importante y como decía la profesora es que nada cae en saco roto, es lo único que sí que remarcaría. Bueno, a ver, yo diría que estoy muy comparto mucho lo que decía Filipo del conocimiento, ¿no? O sea, al final lo que es el trabajo es una cosa que se aprende, ¿no? O sea, que prácticamente a utilizar Excel pues lo podría aprender una persona pues que no fuera a la universidad y que directamente pues a los 18 años, a lo mejor al acabar el colegio, pues se pusiera pues con las fórmulas del Excel, etcétera, ¿no? Entonces, lo que a mí me ha permitido mucho adaptarme al mercado laboral, pues al final es el conocimiento de fondo económico que vamos teniendo, ¿no? O sea, cuando yo voy analizando el mercado laboral, siempre en la esquina de la cabeza se van teniendo pues modelos teóricos que hemos ido estudiando y que te ayudan mucho a entender los análisis y esas intuiciones económicas. Y después también, y por cambiar un poquito de tercio, diría que también el compañerismo pues ayuda mucho a adaptarse al mercado laboral, ¿no? O sea, al final todas las experiencias que se tienen de conocer gente, vuestros propios compañeros de la universidad, pues ser buen compañero ayuda mucho en el mercado laboral. Se esté en una empresa, se esté en la administración o en cualquier cosa. Ser buena persona, ayudar, que sea una persona con la que de gusto pues trabajar y estar en contacto, ¿no? Yo creo que eso ayuda mucho. Sí, comparto. Mira, yo podría decir lo que ha sido más importante en mi vida, pero en realidad luego puede ser que no refleje. Entonces me voy a centrar más en lo que puede ayudar a vosotros, que es la cooperación entre estudiantes. Eso es aprender a cooperar, porque luego el trabajo es una continua forma de cooperar. Luego los trabajadores se dividen en dos tipos: los que no saben cooperar, que son conflictivos, y los que saben cooperar. Capacidad de resiliencia, porque yo muchas veces hablando con empresarios también, que me dicen, ¿por qué me gustan más los alumnos de la universidad pública? Bueno, ellos dicen, al final, pública o privada, al final no se acuerdan mucho de las cosas que han estudiado, pero los de la universidad pública han aprendido a superar obstáculos, porque los exámenes son obstáculos que vais aprendiendo. Por eso lo de saltárselo y dándose de triquiñuela tiene muy poco sentido. Hay que aprender a resistir, a
a superar pruebas duras, porque luego la vida es una constante. A mí la inteligencia artificial me puede solucionar una cosa del inmediato, pero la vida es una carrera de fondo donde tengo que ir solucionando problemas todo el tiempo. Por lo cual, aprender a cooperar, aprender a ser resiliente, aprender a superar pruebas, que son las 3 cosas que más van a... Y tener lo antes posible claro lo que os gustaría dedicar. Todos los estudios dicen que es más importante saber antes a qué nos queremos dedicar a que tener una nota alta. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Carmen, a Ignacio y Filipo por sus intervenciones, por acercarnos de una manera tan clara y cercana pues estas oportunidades profesionales. Creo que la sesión de hoy pone en manifiesto algo importante, que el empleo público no es una salida única ni homogénea, sino un abanico muy amplio de posibilidades desde la política económica nacional hasta las instituciones europeas, desde la regulación y el análisis financiero hasta la investigación aplicada y el diseño de políticas públicas. A los estudiantes os animamos a aprovechar estas jornadas a preguntar, a informaros, a contemplar todas las opciones disponibles. Vuestra formación en esta facultad, como habéis visto, os abre muchas puertas y una parte importante de nuestro trabajo es ayudaros a identificarlas y a prepararos para poder cruzarlas con confianza. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Acabamos con un aplauso final, ¿no?